Bueno, pues aquí estamos de vuelta del bosque, que como habrán visto ustedes, es un bosque, es otro personaje más de la película y de los decisivos. La película es del año 1958. ¿Qué ocurría cuando estaba rodando Ladislao Baida en Suiza y en los cantones alemanes esta película? Pues digamos que en el año 58 estaba en plena ebullición el caso Anastasia. Ya saben ustedes, Anna Anderson, que decía que era hija del zar Nicolás II y de Alexander. La verdad nunca se ha sabido si fue la gran duquesa Anastasia o no lo fue, pero evidentemente esta refugiada que apareció de repente pudo tener tanto poder, sobre todo en la prensa, que yo sepa por lo menos hubo 2 películas que se hicieron. Por una de ellas ganó el Oscar además Ingrid Bergman, otra la hizo Lili Palmer, era de producción alemana. Fue el año también en que muere uno de los grandes directores de orquesta españoles, Ataúlfo Argenta, a los 44 años, cuando todo el mundo decía que podía ser uno de los más grandes maestros de la dirección de la música a nivel de todo el mundo, porque yo recuerdo haber leído incluso en los periódicos de entonces que se hablaba de él como de un nuevo Arturo Rubinstein, de un nuevo gigante. Desgraciadamente se truncó su carrera. Es el año que Juan Manuel Fangio es secuestrado en Cuba, el año que Frondizi gana las elecciones en Argentina y el año que se produce la catástrofe del Manchester United, del equipo de fútbol que muere en una catástrofe aérea de la British Airways en Múnich. Para nosotros además fue quizá mucho más cercano que para otros países europeos, porque acababa de haber jugado un partido el Manchester hacía escaso tiempo contra el Real Madrid en la Copa de Europa. Digamos que el Shah de Persia se divorcia por segunda vez, esta vez de Soraya Stefandiari, lo cual también fue la noticia naturalmente de la prensa, que entonces no se llamaba del corazón, pero de las revistas a nivel mundial. Daniel Sueiro, un joven escritor, gana el premio Café Gijón, instituido por Fernando Fernán Gómez, con un relato titulado La Carpa. El gran acontecimiento también del año es que Elvis Presley es llamado a filas y tiene que hacer la mili en Alemania. Tanto alboroto forma Elvis Presley, no ya solo en Estados Unidos, sino aquí ya en Europa, en Alemania, que deciden que no haga, que haga la mili normalmente como todos sus compañeros, pero que no viva en los barracones porque aquello es como una romería y entonces tiene que vivir en un chalet especialmente escoltado, él que es un soldado más, por otros soldados, lo cual no deja de ser muy curioso. Balduino I inaugura la Expo de Bruselas, como ustedes saben el símbolo de esa exposición, que ha sido quizá la más famosa que ha habido nunca, era el Atomium, era el símbolo de un átomo. Era un edificio con una estructura preciosa de 110 metros de altura que se veía desde cualquier lado de Bruselas y que todavía naturalmente continúa. El Madrid gana la Copa de Europa precisamente ante el Atomium de Bruselas el año 58, vence al Milán en la prórroga. Es el gran año del Real Madrid, gana la Liga, gana la Copa de Europa y pierde la final de la Copa con el Athletic de Bilbao, y con lo cual no puede hacer la triple corona. Digamos que es un año terrible para la literatura española porque muere ni más ni menos que Juan Ramón Jiménez, que había sido 2 años antes, en el 56, Premio Nobel de Literatura. Y para los amantes al fútbol es el año de Brasil, gana el Campeonato del Mundo en Suecia y una nueva estrella de 17 años, Edson Arantes do Nascimento Pelé, se hace el deportista quizá más famoso que ha habido en el siglo XX. Eso es el año 58, como digo, cuando Baida está rodando la película El Cebo, y un poquito después, Antonio, es cuando nuestro querido amigo, que estuvo estudiando 4º de bachillerato, pasa la noche de terror de su vida, ¿no? Que todavía le dura, me No sé, yo lo he visto ahora, mientras veíamos la película ya no lo he visto tan... ya no te asusta tanto. Ya no lo ha asustado tanto. Porque está acompañado. Soy el típico chico aterrado totalmente. No, pero ahora no. La película sigue teniendo una enorme fuerza y un enorme vigor, ¿verdad? Es impresionante. Es una película... Yo, que lo hemos hablado, me parece que previamente... A mí me recuerda la precisión de su puesta en escena, la de Fritz Lang. Sí, se recuerda mucho a Fritz Es Lang, un hombre que realmente tiene una precisión, una concisión, una ausencia de retórica, es ir a la esencia de las cosas, la composición, el cuadro, Precioso. el movimiento. Hay escenas modélicas, yo pondría una, hay muchas, por ejemplo, cuando van a comunicar a los padres de la primera niña, la muerte de la niña, ¿cómo es esa escena? ¿Cómo está colocado ese hombre? ¿Cómo aparece la mujer por la puerta de atrás? Entre los dos. ¿Cómo se quedan luego los dos, el uno apoyado en el otro? ¿Cómo se marcha? ¿Cómo el grito desgarrador se oye en off? ¿Cómo termina en un fundido en negro? No se puede decir más con menos cosas. Yo, abundando un poco en la idea que tenía Mendes Leite y yo mismo sobre la que es un cuento, yo entiendo que la película es un alarde
de lo siguiente, o sea, de hacer cine de terror sin el tópico del susto. No, sin el tópico del susto, ni de los ambientes, digamos, sórdidos, ni oscuros, ni nada. Esto es terror al aire libre, o sea, el reto está en hacer una película de terror en el lugar más bucólico del mundo, o sea, el aire es limpio, se ven las montañas al fondo nevadas, el pueblecito es un pueblecito perfecto, suizo, donde todo está colocado en su sitio, no hay un grito, no hay nada de nada. Y entonces, en eso, con esos elementos, nos están diciendo que están contando un cuento de terror. Y hay una cosa, no sé si estáis de acuerdo, que ellos mismos se divierten haciendo esto, no sé si es el mismo Dürrenmatt o Biden, la puesta en escena, que es con la presentación, el partido, lo que cargan, cómo cargan en la presentación del asesino. El primero es el gigante, y Michel Simon, claro, puede ser el gigante por la corpulencia, luego el otro también es corpulento. Pero hay una cosa preciosa, que es que primero nos lo dan en un dibujo, el gigante. Pero luego, en la escena en que presentan al auténtico asesino, a Freud, si veis, la aparición también es la sombra en la puerta, y no lo vemos a él, es la sombra. Y a través de un juego de manos, que es una cosa obsesiva de la mujer que está allí sentada, con las manos que hacen calceta, una cosa que puede acabar con los nervios de un señor que está mirando, haciendo la calceta, hay algo de surrealismo. Muy deprisa, además. Claro, muy deprisa, cada vez más deprisa, y las manos del otro, que es lo único que se ve que ya que son las manos de un enfermo, de alguien que no se controla y cosas de esas. Junta las manos, sí, sí, las retuerce, las retuerce. Pero no se le ha visto a él. No. Y entonces luego hay como una especie de guiño al espectador, pienso yo, diciéndole, mira, estamos haciendo una película del género de terror, estamos haciendo Frankenstein, porque la misma escena en que se encuentra el asesino con la niña, es la misma escena de Frankenstein en el lago, está jugando con un barquito al lado del agua, todo suave, todo bucólico, y aparece allí con una cara sonriente y cosas de esas, ¿no? Entonces, yo creo que es un juego muy ingenioso de ellos y un alarde. Que con este señor no vuelvo a un coloquio, porque esto de Frankenstein también lo había inventado yo. A ver si ha visto tus notas. He copiado las notas. Bueno, es que están ahí, hombre, es que están en la película. Es muy evidente. Y yo lo he tomado como una especie de guiño al espectador, es decir, estamos haciendo cine de género sin pretensiones ni nada, o sea, pero con unos elementos muy difíciles de manejar, que son elementos, digamos, sencillísimos y pues eso, ¿no? Pero es que además en la presentación del asesino, como tú muy bien has descrito, la puerta en es esa, en el que van perfecto. La sombra que se proyecta ahí es el dibujo. Empieza primero el coche, luego es el nombre, bueno, primero el coche, la casa, el nombre y la habitación, y la sombra, y su mujer. Y en ese momento sabes perfectamente la relación entre esa pareja. Hombre, claro. Sabes qué es lo que pasa entre esa pareja. Solo con el escenario sabes quién es la que manda, quién es la poderosa, quién es la que tiene el dinero, en qué consiste ese escenario, es tan definitorio de está una manera de vivir. De en dónde viven esos personajes, que es absolutamente glorioso. Y luego lo del terror, que tú decías que es absolutamente cierto, y además, como antes hemos dicho, es que no hay ningún morbo. Nada. Las niñas muertas no se ven, el ahorcado no se ve nada. Más que lo que se tiene que ver, porque es escueta y concisa. A mí es que lo que más me gusta es la concisión. Sí, hay uno de los grandes valores de esta película es cómo termina la secuencia siempre. Las termina siempre con un fundido a negro antes de que realmente se pueda hacer una recreación de lo que ha contado, ¿no? Es muy sencillo, muy conciso. Y con respecto a la escena que estabais glosando, que es una escena magnífica realmente, la presentación de Gert Frebe, ¿no? Hay un elemento del que no habéis hablado que es muy importante, que es la voz. La voz de Gert Frebe, es decir, que entra en el doblaje, que está magníficamente doblada la película. De esto también me gustaría hablar. Raspada, ahogada. Sí, y la voz asmática, ahogada, ¿no? Y un poco incluso afeminada del personaje, ¿no? Entra la sombra, entra la voz y entran las manos. Son los tres elementos que caracterizan al personaje, y además el coche, como en ese momento sabemos que vamos a conocer al asesino, tampoco se juega con un misterio de quién es el malo. Es que además el doblaje de esta película, al ser una coproducción española, es un doblaje dirigido por el director. Luego, lógicamente, no es el doblaje como cualquier película extranjera. Vosotros que además sois enamorados del doblaje, habréis visto que están las voces, yo por lo menos he visto Fernando Rey, Sepúlveda, José María Prada, es que ahí eso es un doblaje. Vamos, digo, es un doblaje dirigido por Ladislao Baida y elegida las voces por él. Ruiman es Félix Acaso, ¿no? Sí. Félix Acaso, es un doblaje magnífico. Y hay una cosa en el doblaje, perdona Horacio, que a mí me ha llamado mucho la atención por comparación con doblajes que veo ahora similares, que
que son las canciones. Hay dos canciones, la de los niños en el colegio y la de los hombres que están celebrando una fiesta en la taberna aquella, que es una canción infantil y una canción así popular germánica, ¿no? Y están dobladas al castellano, pero están bien adaptadas las letras, bien adaptada la música y bien interpretadas. Hoy en día, cuando les da por doblar una canción en una película, cosa habitual que yo no entiendo por qué, porque hoy en día todo el mundo sabe que Frank Sinatra canta en inglés y no pasa nada, la doblan al castellano y ni se entiende lo que dicen, ni la música se oye bien, ni no se sabe qué es lo que están cantando, y a lo mejor lo que están cantando es el humo ciega tus ojos. Entonces es una cosa absurda. Es que esta película no se puede hablar. Gracias si te ponen subtítulos. Es que esta película no se puede hablar de doblaje. En el fondo esta película es que tiene dos versiones. Claro, una versión española. Y son tan originales las dos. Claro, Sepúlveda doblando a Michelle Simon, la alemana y otra la española. ¿No? Son dos versiones originales, porque es una película, sus dos versiones son las originales. Yo, lo que sí, si me permitís, quiero insistir en que la película, bajo esa apariencia que tiene sencilla, de cosa tersa y demás, dice muchas cosas, porque, por ejemplo, Michelle Simon, que además Michelle Simon parece que fue buhonero también en sus tiempos, antes de ser actor. El buhonero tiene su escena, la hace Freud está perfecto en su papel de medio enfermo, bonachón al principio, despistado, ese plano que tiene cuando descubre a la niña en el retrovisor con esa sonrisa es una maravilla, vamos, parece que es que ve a un angelito allí y no sabe si es que no te imaginas que la puede matar. Bueno, pero hay una cosa que está más oculta y a mí me gusta mucho, que es el personaje de Heinz Rühmann. Hace un comisario, o sea, un policía bastante atípico, en el sentido de que es un hombre reservado, elegantísimo, o sea, está allí un poco, se lo sabe todo, y digamos, cuando actúa de oficio, lo hace de una manera rutinaria y tal, perfecta, como, en fin, paso a paso, digamos, esto es lo correcto, esto es la técnica y demás. Pero hay una evolución tremenda en este personaje. Sucede todo, parece que un día o dos antes de que se marche a un país árabe a organizar la policía. O sea, él ha cumplido ya su vida profesional, digamos, y ahora va con un gran contrato a formar la policía afuera. Bien. Y cuando marcha al aeropuerto, después de que cree, bueno, cuando marcha al aeropuerto ya a su nueva vida y cosas de estas, de repente, cuando oye a los niños en el aeropuerto con sus banderitas y demás, este hombre cambia. Oye, como una especie de grito de auxilio de los niños, los mira dos veces, claro, desde el punto de vista de idioma es maravilloso porque te está diciendo, ahí está la próxima víctima. Entonces se le crea a él un paso como de lo profesional, digamos, a la ética personal. Y entonces él, por dignidad ante sí mismo, no se marcha a gusto en el avión. Está en el avión y está pensando en los niños y tal. Claro, ya ve las trufas y tal y sale disparado. Y eso le permite decir esa frase irónica, yo creo que es la única frase irónica que hay en toda la película, cuando llega a la residencia psiquiátrica, que lo miran allí extraño, que quiere ver al profesor y tal, y le preguntan, y creen que es un enfermo, y dicen, ¿y su equipaje dónde está? Dice, en Jordania. Y entonces la otra ya hace una señal, dice, sí, este que pase inmediatamente porque no tiene remedio. Porque no tiene remedio, ¿no? Este ya. Si hay un enfermero que lo mira. Que lo mira, ya. Bueno, pobre hombre. Pero quiero decir que es muy, digamos, a mí me gusta la discreción con que está dada ese paso, digamos, del puro profesional. Pero yo siguiendo. Que luego automáticamente sigue en la evolución y con la niña ya establece una relación paternal y ya llega un momento en que los ves formando una familia con la madre de la niña cuando están haciendo las tareas. Pero antes de eso hay una escena definitiva, en ese sentido que tú estás diciendo, una escena definitiva de puesta en escena, que es el interrogatorio a Michelle Simon, que ya no lo hace él porque él está fuera del asunto y está su presencia al fondo, constante. Y esa presencia de él y un par de planos que tiene, estás dándote cuenta de que él está pensando que ese es inocente. Ya, pero sobre todo eso lo remata como decías tú lo de Friedland, y estábamos hablando de estos grandes maestros, que hay un momento que Matei sale, enciende un cigarrillo, y otra vez en off se oyen los gritos de Michelle Simon, y él apaga el cigarrillo. Además, es un momento de cine de eso que dices. Enciende un cigarrillo después de que hace muy poco tiempo ha dicho que no fuma. Claro. Que luego ya le enciende el cigarrillo y la apaga. Que se ve que es un momento de tensión suya. Es mismo... Y sobre todo el interrogatorio de Michelle Simon, con esa presencia constante de él al fondo, que lo estás viendo sin resaltar,
sin sacarlo de allí. ¿Cómo sacarlo? Si es que tiene la cara en sombra, porque la película está llena de sutilezas. O sea, él está allí y la cara se la han puesto en sombra. El sombrero, no sé qué, le da como una sombra. Es una sombra cortada de la lámpara. Esa fuerza que la fuerza de Love que tiene Baida es que cuando tú decías antes la escena con los padres y se oye el grito, él se para un segundo. Pero un segundo, ¿eh? Nada más, y luego sigue hasta que se funde en negro. Y funde en negro. Es que ese momento de los gritos de Simón cuando él está allí, esos juegos de las ausencias son y prodigiosos. la mirada, el juego que hace con la mirada del inspector Mattei, de Ruhlmann, es, porque no dice nada este señor, pero es una mirada que ves, en primer lugar, que es un señor que tiene una ética personal, que es un señor que busca la verdad sobre todo, que no le basta con la verdad administrativa, se ha ahorcado, él está obsesionado con la búsqueda de la verdad, porque es un hombre que tiene una ética personal, efectivamente. A mí me parece un personaje maravilloso, además interpretado con una sobriedad, una elegancia tremenda, porque hay que ver que bien está Michel Simon, cómo está Freud, que están estupendos, pero es que Ruhlmann, que es un señor, en principio, una presencia nada maravillosa, un señor bajito y con una cara como un poco anodina. Según va avanzando la película, te vas dando cuenta que tiene un rostro que sabe expresar todo lo que le pasa por dentro sin inmutarse, que es una de las cosas maravillosas. Era un gran actor siempre, ¿no? Y la comedia, y ya que estamos aquí no podemos olvidar la presencia de María Rosa Salgado. No, por supuesto. Bueno, y Luis María Delgado me dijo que cuando vino a Ruhlmann y tal tenían miedo porque era un hombre que, en fin, era una estrella y cosas de ese y tal, pero que lo manejó muy bien Baida, vamos, que no hubo ningún problema y demás. Y luego la sensibilidad que hay al final con respecto a eso que hablabais de la iluminación, que es el momento posterior en el pasillo cuando le comunican a Heinz Ruhlmann que Michel Simon se ha suicidado y que efectivamente ha muerto, ¿no? Entonces se permanece en el pasillo un momento Heinz Ruhlmann y hay también dos líneas de sombra que le cortan la cara, ¿no? Y se mantiene ahí el plano durante un rato antes de que se vayan. Es que en esta película, aparte de María Rosa Salgado, que era española, hay que reconocer que estaba Ladislao Baida, que efectivamente era un cineasta español, y Enrique Guerner, que aunque no era español, había hecho prácticamente todas las películas españolas de Ladislao Baida. Había hecho Marcelino Pan y Vino, Mi tío Jacinto, Tarde de toros, todas las películas. Guerner había empezado aquí con Florian Rey, claro. O sea, que Enrique Guerner casi era una aportación del cine español a la película. Y lo sería, sin duda, además. Afincado en los acuerdos de coproducción sería por parte española el operador, el director y la actriz. Y aparte que yo creo que Baida, ahí sí que él debió decir, yo voy con el operador, que es el con el que he trabajado. Cuando decís lo de Ruhlmann, que es verdad que ha sido un actor fantástico, hasta en comedia, ¿te acuerdas? La Casa en Montevideo, todas estas cosas que hacía. Este es un personaje que si no lo hubiera hecho Ruhlmann, yo no sé dónde lo leí, él pensaba, que no estaba nada mal también, en el actor francés, en Jean Gabin, que tenía esa sobriedad, esa especie de concisión en la mirada. Jean Gabin, ya sabéis que una de las cosas que decían que le gustaba mucho eran los momentos culminantes de interpretación, estar de espaldas, porque él decía que era capaz de expresar lo que fuese con el cogote. Y es verdad, era un actor realmente que tenía una verdadera fuerza interior que la traspasaba incluso con los planos de espaldas. Y es un poco lo que le pasa a Ruhlmann con esa mirada que parece tan apacible. Pues se habló de lo de Gabin, pero luego la parte francesa fue Michel Simon y entonces el actor alemán fue Ruhlmann. Michel Simon parece escapado del Atalanta. Yo no sé si es la última película de Michel Simon. No, Michel Simon, por lo menos que yo recuerde, varios años después hizo El viejo y el niño de Claude Rick, como el año 67-68, que yo creo que esa sí debe ser la última o la penúltima. Está fantástico Michel Simon, ¿eh? ¿Cómo es ese momento del interrogatorio en que se lanza sobre la espalda de la silla, ¿no? Sobre el respaldo de la silla, y la sensación de peligrosidad que él recibe cuando ya le dicen en el bar donde él está esperando que no se pueda mover. Ahí está magnífico. Hay un plano de Michel Simon que a mí todavía me gusta más, que es un poco antes de lo que tú dices, que es cuando en el interrogatorio le comunica el que le interroga que una niña ha sido asesinada con una navaja de afeitar, y hay un primer plano de él que descubres en ese momento que él no lo ha hecho. Sí, claro. O sea, que es imposible que lo haya hecho. Es que lo mismo que le pasa a Heinz Ruhlmann después de hablar con él, nos ha pasado a los espectadores. Es decir, que enseguida hemos sabido que él no es el asesino, aparte porque lo hemos visto. Es decir, que hemos visto, por lo menos hemos visto
la sorpresa de encontrar pero efectivamente es que la película cumple la regla de oro de que dice, de entrada te voy a decir dónde está el tema de la película. Me parece que transcurren 15 segundos hasta que te dice ahí está la cosa y esta es la película. Y ahí te declara que, porque no juega con trampas, o sea, siempre nos dice quiénes son los asesinos. En ese sentido. Sí, te muestra las cartas de unos y de otros, o sea, no juega eso, ¿no? Ahora, otra cosa que yo digo, es difícil, ¿os acordáis del Gerfroebe en la balada de Berlín? Claro. No tiene nada que ver con Gerfroebe. Yo creo que es la primera vez que le vimos en la balada de Berlín. Pero es que allí representaba al típico famélico de posguerra y era un hombre delgadísimo. Claro. Y luego lo que ha sido... y recuerda a Goldfinger, que es otra... Bueno, pero Goldfinger ya es... el doctor Mabuse de Fritz Lang también, ¿no? Frebe fue realmente un actor muy importante y muy carismático en los años 50 y 60. Pero este es un pasa que le daban siempre papeles de malo. Muy emblemático, porque esto no solo es un malo. Lo que es muy bonito, que me parece que apuntabas tú, es que luego la estructura del guión o la historia de Durremat, yo no lo sé, es preciosa el giro que da cuando la película se instala en la gasolinera. Es otra película que te recuerda mucho ese tipo de cine americano en donde hay una cercanía de los personajes que ya le dice a él, el café lo toma aquí o lo toma abajo, no, bajo. Y se está produciendo como un acercamiento entre los personajes. Para él ya esa chica empieza a ser como su hija. La señora, aunque él no se descubrirá nunca, hay como una especie de atractivo por él, la mujer por él. Y la relación de la niña con el inspector es maravilloso, sobre todo cuando le dice María Rosa, es que la niña le quiere a usted mucho. Es que se crea una extraña relación que culmina con el final de la película, que a mí me parece absolutamente excepcional. Y es que se ve que hay una relación ya que no es ya solamente la profesional y casi me atrevo que ni siquiera la del hombre con... No, ya es que hay cariño, hay afecto, hay cosa ternura, y eso todo dicho con una concisión y con una precisión casi dreyeriana. Y además es la asunción por parte de Heinz Rühmann del papel de mago, es decir, es la asunción se mete en el papel de mago y de padre. Y de padre, es el padre, ¿no? El padre que la niña no tiene, que en definitiva también es lo que busca en el mago, en el gigante, etcétera. Hay un par de primeros planos de María Rosa Salgado mirando a este señor, a este hombre, e intuyendo un poco, tratando de descubrir qué es lo que pasa, que son verdaderamente dentro de una cierta ambigüedad, porque no sabe lo que es, pero aparte de estar bellísima, a mí me parece que María Rosa Salgado es una de las actrices españolas más guapas que ha tenido la historia del Don Juan, en Don Juan, ese de Heredia, era tremendo aquello. Todas, ¿dónde ha estado fea esta señora? No, en Balarrasa, en todas. Pero es que además era una actriz que nunca se ha considerado, una actriz muy notable. Decías tú, me parece, que cómo cerraba la secuencia siempre. Bueno, yo aquí, hablando de la gasolinera, estamos viendo un cine de una calidad altísima, porque aquí está utilizando nada más que la imagen y la inteligencia del espectador, porque cuando dice ¿usted por qué quiere alquilar esto? Y le viene a decir, porque tengo una cita. Dice, ¿aquí? Dice el otro, entra a la gasolinera y él dice, allí. Entonces se ve el plano de la carretera y coches que pasan. Y ya te está dando toda la secuencia posterior. En ese solo plano que pasan coches para uno para el otro, ya te ha dicho lo que te va a dar, ¿no? Entonces no hay manera de dar que visualmente con más rapidez y tal, como el grito de los niños, que digo yo, cuando las banderitas y tal, eso tendrías que diálogo, explicar, no, él te pone a los niños, te pone la mirada de él y ya sabes que es que él dice, bueno, vuelvo porque me están pidiendo que me... Es que narrativamente la película no hay un solo momento de confusión. No. O sea, está preparada de tal forma, todo tiene su antecedente, todo tiene su consecuente. No hay el espectador, por muy torpe que sea, no se pierde en ningún momento. Todo tiene... Es un prodigio de guión también. El guión es maravilloso. El dibujo, la aparición del dibujo, la aparición de los erizos, luego cómo aparece la cabra esa montesa. Es la iconografía de un cuento, ¿no? Es decir, es la navaja, es la cabra montesa, el dibujo, los erizos, el coche, todo está... incluso la investigación está dada con muy pocos planos, pero es que es una investigación pero absolutamente minuciosa. No hay nada por casualidad. El espectador no puede decir, ¿y esto por qué? El señor del cucurucho de los erizos del avión, ¿no? Eso es un acierto de guión. El niño que está pescando, ¿no? El niño que está pescando y que le explica que tiene que hacerlo con la mano de la niña manchada de chocolate, la mentira de la niña. La marioneta, la sangre en la marioneta, en la ropa de la marioneta al final de la película que ve María Rosa Salgado, pero todo eso está sin subrayar. Esta es una película sobre
de un serial killer, que están Sí, ahora claro. tan de moda, Sí, sí. pero hay que ver la comparación con el tono sanguinolento y abusivo del tiene nada que cine, ver. No hay nada de crispación. de ahora, de este tipo, con respecto en relación con esta cosa tan limpia, tan sobria, tan bien estructurada, ¿no? Entonces, yo lo que me alegro es de... Ahora sé por qué me gustaba, pero es que no me gustaba a mí solo Cero, veo que os entusiasma a todos vosotros, ¿no? Entonces, yo, en fin, desde un punto de vista de profesionales, que, que somos, queráis que no, lo que está claro es que yo, por ejemplo, lo que más admiro es la sencillez de la película, porque esto es muy difícil de conseguir. O sea, hacer una película con estos elementos, con esta soltura, que es lo mínimo y lo justo, para mí es lo más difícil que hay. Por aquí no hay alardes de producción, no hay, digamos, recursos al movimiento de la cámara, de la mirada, no hay catástrofe, no hay nada de nada, más que una historia contada, eso sí. ¿Por qué creéis que funcionó también Marcelino Panivino? No es ni la historia, ni Pablito Calvo, que estaba estupendo, eso, ni los curas, los frailes, que eran fantásticos, todo eso efectivamente era muy bueno, ¿no? Pero lo que era buenísimo de Marcelino Panivino es lo bien que la hizo Baida. El ritmo que está. Es decir, compárala con el otro Marcelino. Claro, es que esa película estaba tan maravillosamente rodada, tan bien potenciado todo, tan cargada de cosas por debajo, que tan sencillamente hecho, que la cosa funcionó de maravilla. Jacinto. Es que es muy elegante, nunca se pasa, o sea, siempre se queda un pasito más para atrás para que el espectador, con su sensibilidad y su inteligencia, ponga el resto. Mi tío Jacinto, ¿tú recuerdas a mi tío Jacinto? Que era un director, no la tengo muy fresca, con mucho estilo. Ahora, maestro. Claro, con mucho estilo. Lo que ocurre es que ese estilo podría no ser repetitivo, pero sí era un, que no era un plasta. Sí era un director que sabía cómo envolver las situaciones con la forma de ponerlas en escena y de rodarlas para que funcionaran Vistas las bien. películas con el tiempo, descubres que era un director con una enorme personalidad, claro, que era un verdadero autor, pero que sin embargo no era ese autor empalagoso y repetitivo con un estilo que siempre se repite, claro, sino que él buscaba, porque claro, tú dices, ¿qué tiene que ver Marcelino Panivino con Carne de Orca, con Tarde de Toros o con El Cebo? Y tiene mucho que ver. Sí. Y sin embargo hay un estilo distinto en cada película, porque Marcelino, como tú dices muy bien, tú imagínate que a ti te llega un guión y que hay una escena en que un niño habla con un crucifijo de madera y que eso lo tienes que hacer y que la gente no se ría y que la gente se crea que ese momento, unos pueden creer que es un momento milagroso y otros que es un momento mágico, pero en cualquier caso hay que crear esa magia Y esa emoción. y eso es imposible. Pero fijaros una cosa. Y la de Blau Baida lo hace. Pero es que luego la ha hecho un director italiano con Y no ha mucho salido. prestigio y era la misma historia Y no y ha un niño salido, que hablaba con el y nada. crucifijo y No no le pasa ha nada, salido. claro. Porque es lo que tenía Baida, como me parece que es lo que tenía Friedland, tienen una mirada especial, miran de otra manera. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, la sobriedad de su estilo, su concisión. El arranque, por ejemplo, Los Sobornados, cuando llegas y ves un señor que está escribiendo una nota, una mano entra en cuadro, una pistola, un tiro, y un señor que cae y el cuerpo. Dice, oye, ¿cómo arranca esto? Y unos pasos, una escalera y baja la señora que ha visto que su marido se ha suicidado. Esto tiene esa sensación de contar con esa especie de, que por otro lado también es crudeza, pero crudeza en el sentido de austeridad. Dice, no, esto es lo que hay. Ahora, y viendo esta película además hay otra cosa que yo no sé si os pasa a vosotros. Dice, ¿con qué objetivos está rodado? Porque entra todo. No se trata de planos cortos o planos generales, es que entra todo. No está forzada, la plástica no está forzada, son los encuadres muy precisos y cosas. Solo hay un plano un poco, digamos, de tipo irreal, cuando presenta la navaja frente a él y usa la falsa pared. Sí, pero eso es normal, vamos. Normal, porque es eficaz y dice, lo pongo. Plano más expresionista, pero cierto efectismo. Pero a mí me gusta mucho. No, es que es eficaz. Estas cosas es que si no, no lo dice teóricamente no, sí, lo ves y dices qué bien está esto. Porque el plano anterior es bueno y el que va después. La sabiduría de Baida es que eso solo lo hace en una sola ocasión y merece la pena. Claro. Lo malo es hacerlo eso sistemáticamente y sin venir a cuento. O sea, en el momento en que hace ese plano tan absurdo, es que es un momento en que ya se sabe que ese señor ha decidido ese día cometer el y es un poco el mismo juego de antes. La navaja, que es el primer término. Que es el final de secuencia otra vez. Claro. Es que dice, tú imagínate que te indica que tú como cineasta que él ha decides, tomado voy a esa hacer un decisión. plano en que quiero que esté en el mismo plano él y la navaja. Claro. No hay otra posición de cámara. Claro. O sea, él y la navaja, tiene que estar ahí la cámara, la navaja en primer término y él al fondo. Es un ángulo imposible, pero absolutamente válido magnífico, narrativamente. claro. Narrativamente.
Sí. Eso que comentabas tú, de que decían que no tenía estilo y demás, yo creo que lo que pasa es que se llama siempre estilo muchas veces a lo que es amaneramiento, nada más. Hacer las cosas, sea lo que sea, de la misma manera. Cuando realmente, si dominas bien la técnica y demás, eso está al servicio siempre de lo que cuentas, de la historia. Lees las crónicas ahora de los pontífices del momento y normalmente le consideraban un artesano. Un artesano sí, como Michael Curtis, aceptable, ¿no? Que hacía bien las películas y tal. Igual, absolutamente nadie en su momento decían también que era un artesano, supo que Ladislao Baida era un excelente director. Porque parece ser que es que el ser director necesita tener otras cualidades. Y bueno, y como está hecha Tarde de Toros. Sí. No, y sobre todo que yo te decía antes, mi tío Tarde Jacinto. de Toros tiene un rigor narrativo que es sorprendente. Una precisión. Hacer una película sobre un tópico, que es decir, todo pasa a lo largo de una corrida de toros una tarde, y que esté tan bien contada la corrida de toros, también contados los conflictos que se van presentando, también dada la progresión dramática de eso que ocurre tanto en la arena y por un señor que a lo mejor la primera corrida de toros lo había visto hacía 3 años. Probablemente. Pero hay una cosa, hay que recordar que Ladislao Baida era en ese momento, sobre todo a raíz del gran éxito de Marcelino Paniviro, era un director de mucho prestigio. Sí, es decir, que era... Podía hacer lo que le diera la gana. No tenía que justificarse ya de nada. Chamartín a su disposición. Tenía un cheque en blanco. Claro, bueno, recordar que cuando hizo Un ángel pasó por Brooklyn, ahí se construyó un decorado. Como se ha construido aquí nunca. Y se trajeron a Peter Ustinov y a quien él quiso. No, y que ahí estaba ese decorado, que era Brooklyn. Era Brooklyn. Antes cuando San Martín. Y cuando yo aludía que el cebo se nota que es la persona que está hecha por una persona, digamos, en el pleno dominio de su oficio, también hay que recordar que Baida empezó muy joven en esto del cine. Su padre me parece que fue director de teatro y guionista. Y él fue guionista también con Pabst. Sí. Y trabajó en montaje antes de dirigir películas. Y fue operador, no sé si iluminador o cameraman. No era una advenediza. Conocía perfectamente todos los recursos de la dirección. Y eso está ahí, se nota, lo domina todo perfectamente. Tú antes decías, ya sabes que está considerada, digamos, oficialmente hoy día está considerado El cebo como la mejor película de Baida. Yo, que me parece excelente, me parece que es muy difícil decir que es la mejor, porque ¿qué dices de Mi tío Jacinto? Sí, yo os estaba hablando antes de Mi tío Jacinto, a mí eso me parece una obra maestra. Es que Mi tío Jacinto es una obra maestra. No, yo digo desde luego que es la mejor de las películas, digamos, del cine policíaco de terror que se ha hecho en España, desde luego es la mejor. Pero vamos, como película de Ladislao Baida, es que es un señor que tiene 4 o 5 obras indiscutibles. Pero como dice Fernando, de las que conocemos. De las que conocemos, que ahí hay 11 inglesas. Porque, por ejemplo, también tiene narices. En Italia también dirigió películas. También tiene narices que una de las mejores películas, no me atrevo a decir la mejor, que se ha hecho en este país sobre el mundo de los bandoleros, la haya hecho este señor, que es Carne de Orca, que yo he tenido ocasión de verla recientemente, ¿no? Y es una película gloriosa. Y que se sigue manteniendo, y que es como un western a la española, con unos actores extraordinarios, con unos espacios abiertos tratados como se han tratado muy pocas veces aquí. Y ahí está Carne de Orca, que es una joya del cine de bandoleros. Y vamos, a mí es que me gustan. Y bueno, y Marcelino Panivino, que hay muchos detractores de Marcelino Panivino. Narrativamente, qué osadía es en mitad de la película meter una zarzuela. Vamos, un número zarzuelero, que es la canción de Marcelino. Y él de repente dijo, ¿cómo relato yo un día normal de la vida de este niño? Pues que Sorozábal me haga una canción y la mete, que eso cualquiera que se le ocurra dice que es un disparate, y él lo hace con tal habilidad. Pero estáis hablando de Marcelino, pero Marcelino, la precisión, como entrando un plano detrás de otro, cuando el niño está hablando con el crucifijo, en la parte final, cuando Juan Calvo está mirando, bueno, eso es una cosa que pone la carne de gallina, como los elementos míticos de la película, ¿no? La escalera, la ventana, eso es una cosa que no se puede decir mejor. Es fantástico. Oye, que no se va a equivocar también todo el mundo en todos los países. Personajes, ¿no? Es decir, que nadie se ha podido olvidar de Fray Papilla y de Antonio Vico y del Padre Superior y... Que no son 12 frailes, que cada uno tiene su propia personalidad. Juan Calvo, es que se tiene la sensación siempre de que los actores están muy cómodos con él siempre, o sea, que pueden emplearse a fondo, pueden tomar las pausas que quieren, pueden dar los matices más breves porque se los van a respetar y todo eso es importante. Y en estas 4 películas, en el Marcelino Panivino, Mi tío Jacinto, Un ángel pasó por Brooklyn y El cebo, hay un nexo que es la ausencia del padre, ¿no? Es decir, son películas en las que la obsesión de los niños que hay en ellas es la carencia de padre y la necesidad de encontrar a alguien que lo sustituya de alguna manera. En el caso de Marcelino Panivino,
primero son los frailes y finalmente es el propio Jesucristo, ¿no? Pero están el tío Jacinto, está el Peter Ustinov y el perro en Un ángel pasó por Brooklyn, y está aquí el gigante y luego el Heinz Rühmann, ¿no? En esta película. Son cosas que algo debía haber allí voluntario, es decir, que son coincidencias muy llamativas, ¿no? Yo sí que creo que, no lo entiendo, y además lo hemos dicho antes, y hay que repetirlo, yo creo que viene la Filmoteca, viene el Festival de San Sebastián, viene el Festival de Valladolid, alguien en este país tiene que hacer un homenaje y una retrospectiva a Ladislao Baida. Primero para volver a ver todas las películas, ver las que no hemos visto nunca, y después porque este señor se merece un reconocimiento. Es que quiso ser director de cine español, no, quiso ser español, claro, ¿no? Y se nacionalizó español. En 54 se nacionaliza español. Claro, pero si además él se sentía un director. Pero y aunque no fuera español, es un señor que hizo cine aquí. Pero es que además estamos hablando de una persona que lo que quería, le daba orgullo era ser cineasta español. Hay una cierta obsesión de que como ya esté muerto, está olvidado, además era un señor como raro y tal. Hombre, no, es un señor que, hombre, a mí me gustaría mucho más que se lo hubiéramos hecho en vida, el homenaje, pero hombre, es un hombre que también murió muy joven, murió de una forma un poco accidental, porque fue en un rodaje, y lógicamente pues no se le pudo hacer el homenaje merecido en vida. Pero es que hasta las películas de encargo, y este señor hizo muchas películas alimenticias, que ahora no citamos, pero hizo muchas con Luis Mariano, con no sé qué, vamos, yo ya no recuerdo, hizo Aventuras del Barbero de Sevilla. Sí, claro. Hizo Doña Francisquita, una zarzuela, Legrand, hizo Ronda Española, o sea, que hizo muchas películas de encargo y alimenticias, y hay que verlas porque están muy bien hechas. Tú ves María Matrícula de Bilbao, no se puede rodar mejor que como está hecha María Matrícula de Bilbao. O sea, que tampoco, es una película magnífica. Tampoco hay una diferencia asombrosa entre sus películas más personales y las alimenticias, como a veces hay, ¿no? En las películas alimenticias... No, las hace todas correctamente. No sé si a vosotros parece, es que es un director de Hollywood. Son estupendos. Sí, es que podía estar perfectamente. Es un director Hollywood, de los que había en Hollywood, que hacían un musical, una película de terror, de estudio, de Warner Brothers. Mañana te toca hacer una sobre la sección femenina, y en vez de decir... Yo sobre la sección femenina, se hizo Ronda Española tan tranquilamente. Claro, en donde había elementos de humor, con los personajes de Manolo Morán y Pepis Ver, que estaban muy bien, claro. O sea, el humor lo manejaba muy bien también. Yo lo que estoy seguro es que los que hayan visto hoy esta película El Zorro por primera vez se habrán llevado la gran sorpresa viendo una película insospechada, vamos. Y cuando se enteren que es el mismo director de Marcelino Pan y Vino, van a decir, ¿pero qué está pasando? De todas formas, se nota aquí como... si él se sintiera muy a gusto rodando este tipo de cine y fuera. Es que esta es una película europea. Claro. Volvía él un poco a sus raíces. A su raíz. Centro Europa. Sí, se nota mucho que es una película centroeuropea. El tratamiento del paisaje es precioso, lo que tú decías, lo de la carretera, el bosque. Él se nota como muy si hubiera hecho... Es volver a sus raíces. Claro, he estado sin renunciar, por supuesto, que es una película española y se ha llevado una actriz española y se lleva a su operador de toda la vida, pero se le nota como si hubiera vuelto y de repente se encuentra muy cómodo. Sí, hay una cosa muy bonita. Un tratamiento de los coches. Es la relación de la figura humana con el paisaje en el bosque, los volúmenes de Gert Freben entrando en el bosque y no moviéndose, como anda como un poco espatarrado por el bosque, todo eso es muy bonito, ¿no? Y realmente la configuración del personaje de Gert Frebe desde un punto de vista puramente físico, ¿no? Cómo lo presenta siempre en planos contrapicados, pero siempre muy funcionales, es decir, es la idea de repetir la imagen que las niñas tienen del asesino, que es la imagen del gigante, y para eso, claro, coloca la cámara siempre baja y el volumen ya, que era bastante notable de Gert Frebe, el sombrero, pues, lo hace todo, el sombrero, el abrigo, el gran abrigazo negro, el gran coche negro, ¿no? Del guión y tal, de cómo todo tiene su antecedente, que a mí me gusta mucho, se repite mucho, pero vamos, pongo un ejemplo, que es la idea de la muñeca, cómo le llega al esto, que es a través de que el asesino va a un escaparate y ve unas muñecas, es decir, que nada en la película es porque sí. Claro. Y entonces se ve que solo lo ve el inspector, y entonces se le ocurre.